La zona metropolitana de Guadalajara es la segunda ciudad más contaminada del país, según el reporte mundial emitido por la compañía suiza EQ Air. De acuerdo con el estudio de 2021, la metrópoli se ubica además en el lugar 15 entre las más contaminadas de América del Norte. En particular, los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque figuran como los que registran mayores contaminantes de la zona conurbada. Y a partir de ese diagnóstico es que aquí en Ruta 44 nos preguntamos quiénes son los que contaminan el aire en Guadalajara. Es el tema que abordamos en esta ocasión. Y saludo con mucho gusto a mis invitados. Valentina Davidova, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales. Valentina, bienvenida. Es un gusto estar contigo otra vez, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Abraham Gobel, él es representante de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares. Abraham, bienvenido. Hola, Carlos. Te saludo con gusto y saludo a los invitados y un saludo al auditorio también. Cecilia Márquez, diputada federal por el Partido Morena. Cecilia, bienvenida como siempre. No, pues gracias, Carlos, por la invitación. Muchísimas gracias. Y Hermes Ulises Ramírez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología. Hermes, bienvenido como siempre. Muchas gracias. Hola, Carlos. Bueno, me gustaría que hiciéramos una primera intervención cada uno. Valentina, comienzo contigo. Las fuentes de contaminación de Guadalajara, ¿en qué condiciones visualizas tú esta ciudad? Bueno, a partir de esquema científico, hablamos de que hay dos tipos de fuentes de contaminación, estacionarios y móviles. Móviles es fácil, el transporte, todo el tipo del transporte, emisiones de los vehículos, etc. Y estacionarios que normalmente estaban visualizando las empresas grandes, industrias. Sin embargo, aquí en Guadalajara yo creo que ya llegó el momento de sumar unos puntos muy importantes en la contaminación de la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente empresas de ladrilleras, más la quema de llantas, porque a veces amontonan más de 20, 30 llantas y los prenden para diferentes necesidades. Sin embargo, este tipo de incendio provocado con material completamente contaminante que produce todo el tipo de contaminación, hasta componentes orgánicos volátiles completamente cancerígenos, igual como partículas suspendidas, igual como óxidos de nitrógeno, monóxido, dióxido de carbono, etc. Por lo tanto, yo considero que también debemos dar mucha atención a este tipo particular de contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara. Es muy importante comentar que el mes de mayo es uno de los meses que normalmente registra los niveles de ozono más altos, porque es el mes cuando se registra la más alta cantidad de radiación solar directa, lo cual impulsa el contaminante ozono para su excesiva formación. Estamos hablando de ozono contaminante a nivel de troposfera en una gran ciudad, gracias a otros contaminantes, componentes que pueden ser catalizadores para formación del ozono. Muy bien. Ahorita seguimos abundando sobre el tema, Valentina. Abraham Gobel, bueno, invitamos a Abraham porque él está pues luchando con este tema de la verificación vehicular, que ese es uno de los argumentos para imponer un modelo de verificación, la contaminación del aire. Sí, efectivamente, hemos estado en esta observancia, por eso quizás la sociedad ve muy reiterativo mis apariciones en diferentes escenarios. Y nosotros, precisamente en esa observancia, es lo que hemos estado levantando la mano. Número uno, el decir, esta situación de la contaminación no es nuevo. Nos llama mucho la atención que en cada sexenio aquí en el estado surgen estas problemáticas y lamentablemente se criminaliza el parque vehicular porque vemos que es quien el Ejecutivo Estatal puede estar de alguna manera recaudando, porque nosotros también señalamos, bueno, ¿y qué pasa con las industrias, como dice la doctora? Por ejemplo, el corredor industrial del Salto, o sea, no hemos visto por qué no se hace una observancia, programas de vigilancia, como dice la doctora también, o sea, hay partículas más cancerígenas que inclusive la de los vehículos, así como dice ella, las ladrilleras, la industria, la quema o combustión doméstica como comercial también. Entonces, nosotros estamos señalando, en ningún momento de este programa se le ha tomado en cuenta los talleres para poder regular el programa y de ahí viene toda esta gran problemática y este hartazgo social. Entonces, nos llama la atención, como decía ahorita al inicio del programa, los estudios que expone EQ Air, donde Guadalajara es la segunda ciudad más contaminada de México, de Latinoamérica
Latinoamérica también. Entonces, este programa que es de alguna manera algo al vapor y que se diseñó detrás del escritorio, ya llevamos casi 5 años. ¿Te refieres al programa de verificación vehicular? Y no vemos ni un solo beneficio en este momento. Al contrario, solamente puro, digamos, problemáticas sociales también y pues generando también en la alta contaminación. Esa es la observancia que nosotros hemos estado vigilando. Muy bien. Cecilia Márquez, ¿qué podemos opinar desde el gobierno federal? ¿Qué se puede hacer en el tema de la contaminación ambiental? La verdad ambiental? es que hay que decirle a la ciudadanía que los responsables de aplicar los sistemas de verificación son los estados. O sea, la federación regula, los diputados hacemos leyes y los que deben de aplicarlas son los estados y los municipios. Las NOMS tienen que darles cumplimiento a los municipios. La norma oficial mexicana. La norma oficial, las NOMS, los municipios son los responsables de hacerlos cumplir. ¿Quiénes contaminan, Carlos? Bien sencillo. El parque vehicular, desde luego, no lo podemos negar. Las industrias y las empresas y aquellos que no son regulados. Los regulados podrían ser, como dijo la profesora, estos que no hacen que no tienen un permiso para hacer eso y que sí emiten gases que sí tienen afectación en la salud de los seres humanos y de la naturaleza. Pero ¿quién es el responsable de cuidarlo? Lógicamente, primero las NOMS se aplican por los municipios, el Estado, y debe de reportarlo a la Federación, quien es el que se podría encargar de ser sancionador y también efectuarlo a otros niveles. Claro. Si no lo reportas, si no lo haces, eres culpable de lo mismo. Y aquí hay, claro, en el sistema de verificación responsable, como le llaman en el Estado, una gran irresponsabilidad, porque está hecho de una forma recaudatoria, solo para reportarle dinero a extranjeros, como lo que ya habíamos dicho en su momento. Es claramente la entrega de los recursos a personas que no son del país, pero además de una forma que afecta solo a los bolsillos de los que menos tienen. Muy bien. Hermes Ulises Ramírez, una primera intervención sobre este fenómeno de la contaminación. Sí, como ya lo apuntaba por ahí la doctora, pues sabemos que tenemos fuentes fijas y fuentes móviles. Quizás dentro de las fuentes fijas se nos está olvidando también algo que mucha gente no lo toma en cuenta, pero también es importante, que son los servicios. Y Guadalajara pues es una ciudad que es comercial y de servicios. Y aunque no lo creamos, pues una parte muy importante de las emisiones por fuentes fijas tiene que ver con los servicios. Obviamente consumo de gas, consumo de electricidad, etcétera, etcétera, pues obviamente también nos está generando este tipo de contaminación. Entonces aquí hay que ser muy puntuales. Tenemos fuentes fijas, fuentes móviles. Las principales fuentes fijas son obviamente la industria, los comercios y servicios, mientras que las fuentes móviles pues obviamente son los vehículos automotores y aunque no querramos, es el principal productor de emisiones de gases en esta ciudad con aproximadamente el 80%. Entonces eso no lo podemos negar. A ver, se habla de varias fuentes de contaminación. ¿Tú adviertes distintos frentes para combatir esto? Ah, sí, claro. Creo que... No, pero que se estén realizando distintos frentes para combatir la contaminación. No, el problema es ese. El problema es que solamente estamos sobre un solo frente y ese frente, pues obviamente no cubre todas las diferentes aristas con que debería ser atacado el problema. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy sencillo, la calidad de las gasolinas. La calidad de las gasolinas sabemos que no es la de, en comparación con otros países, y emite una gran cantidad de contaminantes que no nos damos cuenta. La semaforización, los baches, los topes, obviamente los atascos, precisamente porque vamos a llevar a los niños a la escuela, todo el mundo entramos a trabajar a la misma hora, todo el mundo... Tenemos ciertos horarios que son los horarios de conflicto, lo que llamamos las famosas horas picos, 7 a 10 de la mañana, 12 a 3 de la tarde y después de 7 a 10 de la noche. Entonces, hay muchas aristas y tienen que ser atacadas todas esas aristas con soluciones en cada uno de esos diferentes aristas. Si pensamos que una sola solución como la verificación es lo que nos va a llevar al éxito, creo que estamos muy equivocados a ese respecto. Valentina, en ese mismo sentido, ¿tú adviertes que exista esta, digamos, primero que tengan perfectamente claro cuáles son las fuentes y después si existe políticas de gobierno para estar atacando cada una de estas frentes? Yo tengo viviendo en Guadalajara 30 años, un poquito más. Y únicamente estoy observando cómo se agrava el problema de
contaminación últimamente ha crecido, yo diría, desde el año 2003-2004 de la manera extraordinaria. Cuando detectaron el problema de contaminación por ahí en los años 92-93, habían muchísimos foros públicos y se tomó la decisión de instalar una red automática de monitoreo ambiental, exactamente para visualizar qué tan grave la situación, y la situación se quedó, digamos, en términos de muy grave. ¿Por qué? Porque 73 a 77% de los días no cumplimos con la calidad del aire suficiente para asegurar la salud pública. 73 a 77% de los días. Entonces, a partir de esta red y un programa de acciones 21, etcétera, empezamos a mejorar muchísimo la calidad mediante varias opciones, cultura ambiental y SAS. A partir del 2003-2004, otra vez estamos observando que los niveles del ozono otra vez están creciendo, otra vez hay contaminación que por problema grave de incendios forestales y sobre todo la quema incontrolable de las llantas, basureros y las ladrilleras. Exactamente, las empresas de ladrilleras. Y todavía para poder hablar dónde está el problema, para poder enfocarla, se descubre que la red ambiental está muriendo. Honestamente, de las 12 estaciones, parece ser que funcionan todo. Sin embargo, si usted entra a revisar los datos día al día, descubre que, por ejemplo, en una estación solamente reportan partículas suspendidas, en otra estación están reportando solamente los datos del ozono y tienen que medir hasta 8 contaminantes más información meteorológica. Está obsoleta la red. Yo diría que ya no existe una red objetiva que podría dar información suficiente para tomar acciones políticas y como ciudadanos. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Al regresar, le pregunto a Abraham Gobel si son los autos realmente los principales contaminantes de la ciudad. Volvemos con esto. La compañía EQ Air, con sede en Suiza, revela en su informe mundial sobre la calidad del aire 2021 que las principales fuentes de contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara son las ladrilleras. Después identifica a incendios forestales, la combustión doméstica, la comercial y la industria. En el estudio no figuran los automotores como principales fuentes contaminantes de la ciudad. ¿Quién contamina el aire en Guadalajara? Es el tema que abordamos en Ruta 44. Dejé una pregunta en el aire. Abraham, ¿son los automóviles los responsables de la contaminación del aire en la ciudad? Sí, desde luego que sí. En el área metropolitana de Guadalajara, los datos de los estudios arrojan que de un 80 a un 96% son los móviles, en este caso vehículos particulares, pick-ups y ligeros. También cabe señalar que los ligeros son de los que más aportan estos contaminantes, PM2.5, PM10, volátiles, el CO, el NOx, o sea, toda esta suma de gases que nosotros como talleres pues somos los que estamos en la vigilancia y podemos reducir estos contaminantes. Nos llama la atención que al ser los vehículos, sobre todo los ligeros, pero en fin, los móviles, que son los que más generan esta contaminación, dentro de este programa de verificación o este rediseño que está, ya lo hemos nombrado muchas veces, ya vamos a dejar de lado que de que hubo fraude, de que hay irregularidades. Ahora sí, este rediseño, ¿por qué no se enfoca un programa en precisamente la reparación? O sea, ¿por qué está enfocado en lo que es la recaudación y lo que les importa es que se haga el pago y todo ese rollo? Lo que se ve desarrollado es un programa paralelo de, si así como se llama verificación responsable, pues también debemos de haber desarrollado un programa que se llame afinación responsable. Todo lo que es mantenimiento preventivo y correctivo es sumamente elemental para poder atacar lo que es la fuente móvil de contaminante. Es decir, primero había que promover afinar más que verificar que ya esté afinado. Desde luego, porque ahorita cualquier ciudadano que acude con estas famosas, digamos, amenazas de que va a haber multas, lo primero que hacen es ir a verificar
verificar, y de ahí lamentablemente están gastando no nada más su dinero, también están gastando su tiempo, trayecto y traslado, que también genera contaminación. Aquí el gobierno del estado, la CEMADET y el órgano público descentralizado de la Agencia Aire se debe haber enfocado en una campaña informativa de cuáles son, lo he reiterado 1000 veces, los mecanismos y herramientas para poder pasar estas famosas pruebas, pero no es nada más lo más importante la prueba. ¿Cómo bajar la contaminación? Es acudiendo a los talleres. ¿Por qué no se certificó los talleres si a nosotros se nos cobró un software para poder hacer estas famosas preverificaciones, que nos costó en promedio 25,000 pesos en el 2018 para hacer estas preverificaciones? Y ahorita esas máquinas están de alguna manera, por decirlo así, arrumbadas, porque a pesar de que hagamos las preverificaciones, acuden a los centros de verificación y el software que están utilizando ellos no es el mismo que el software que nosotros utilizamos. O sea, les vendieron un software que luego no sirve. Que no sirvió de nada, pero era para prevenir precisamente esos famosos rechazos que hoy en día pues los estamos viendo de manera masiva, y ese es sobre todo el hartazgo social de la ciudadanía. Repito, aquí lo que se debe de enfocar, no nada más en Jalisco, no nada más en la zona metropolitana, en el país completo, son mecanismos para bajar los contaminantes, como pues acudiendo a los talleres certificados y que tenemos la experiencia. Yo diría, o sea, a nosotros nos van a enseñar a bajar la contaminación, a nosotros nos van a enseñar a hacer los mantenimientos, a nosotros nos van a enseñar a atacar los sistemas de emisiones contaminantes de gases. Es como si yo le dijera al titular del Ejecutivo, o sea, nosotros no te vamos a enseñar a hacer tus desvíos, tus saqueos y tus robos, igual a nosotros, no nos vas a enseñar cómo corregir esto. Materia de lo cual en los centros de verificación están técnicos que no están capacitados para hacer las verificaciones, claro. Y ahí tenemos el resultado. Cecilia. Bueno, primero, la red de monitoreo es simulada. O sea, es un fraude igual que los verificentros. En lugar de licitar, Carlos, como ya tú y yo lo sabemos, para que los arreglen, a una red que fue creada pues hace más de 20, 25 años, esa red no sirve de nada ahorita. Tendría que establecerse nuevas redes de monitoreo, como se hizo en el Distrito Federal, para monitorear otro tipo de elementos que nos den y nos permitan saber también cuáles son las fuentes contaminantes y cuáles son las que afectan el aire. Por desgracia o gracia, es claro que nosotros sabemos que Jalisco es una de las entidades más contaminadas en aire, en agua y sobre todo también ya auditivamente. Entonces, estos tres elementos nos hace pensar que la autoridad estatal está siendo omisa y solo está pensando en actividades recaudatorias y también para beneficiar a algunos amigos que desde luego creo que se están volviendo sus posibles patrocinadores en sus campañas. Y es muy triste decirlo que la salud de los jaliscienses no estén dentro de las prioridades del gobierno del estado de Jalisco. Y las denuncias aprueban que existe un mal manejo por parte de Sergio Humberto Graf Moreno en su responsabilidad y que a lo mejor... Secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Claro, nosotros quisiéramos saber que a lo mejor él lo está haciendo de forma dolosa, informándole mal al gobernador y que, bueno, pues esto está dándole al traste no solo a la salud de las ciudadanas y los ciudadanos, sino también colocándonos como una de las ciudades más contaminadas de América. O sea, no nada más de México, sino de América. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos si realmente les interesa cuidar el medio ambiente. En la siguiente intervención, te dejo de una vez la tarea, te voy a preguntar, aquí en Jalisco, obviamente, en la zona metropolitana, los ciudadanos están preocupados porque ya vienen las multas por la verificación. Pero el presidente López Obrador dio marcha atrás a un programa de verificación mecánica. ¿Se podría hacer en Jalisco lo mismo? Te lo dejo ahorita, si quieres me respondes. Hermes Ulises Ramírez, en el tema de los centros de verificación, bueno, más bien de la red de monitoreo, ¿qué tendríamos que estar haciendo ahora para saber dónde estamos parados y cómo atender las diferentes fuentes de contaminación? Yo creo que son dos ámbitos en los cuales se tiene que trabajar. Número uno, la actualización a sistemas modernos de monitoreo de contaminantes. La red que tenemos es una red muy vieja. 10 estaciones, 8 son las iniciales de los años 90. Ya no cubren las necesidades de una ciudad como lo es Guadalajara. Necesitamos más estaciones y estaciones que sean recientes, que obviamente tengan mejor tecnología y que nos estén aportando precisamente información, vamos a decir, real y creíble. ¿Por qué? Porque muchas veces analizando los datos, pues nos damos cuenta que hay una infinidad de datos que son completamente absurdos en cuestión de cantidades y eso no refleja otra cosa más que
no se le ha dado el mantenimiento, no se ha hecho la sustitución de estas estaciones y por lo tanto lo que estamos midiendo no es lo que está realmente ocurriendo en esta ciudad. Si tomamos en cuenta los datos que ya tenemos, de por sí sobrepasan la normatividad por mucho. Ahora imagínate si estuviéramos midiendo en realidad lo que está presente en la ciudad, pues obviamente estaríamos todavía muy por arriba. Entonces, primero es renovación y actualización y después crecer la red a un mayor número de estaciones porque la ciudad ha crecido enormemente y 10 estaciones no son suficientes para monitorear toda la zona metropolitana. A ver, pero con los datos que ya tenemos, sabemos que son las ladrilleras, sabemos que son las industrias, ¿no se pueden implementar acciones ya? La ley existe. Sí. Claro que sí. Pero yo creo que yo siempre hago el símil cuando vas al médico. Cuando tú vas al médico, al verte no te dice, le voy a dar estas pastillas porque yo ya vi que usted tiene esto. Lo primero que te hace es un diagnóstico, te pregunta y luego él hace una serie de análisis para decir, lo que usted tiene es esto. Y una vez que ya decide qué es lo que tiene, te va a dar un tratamiento, te va a dar una terapia. Eso es exactamente igual. Yo no puedo empezar a tomar medidas sin tener la certeza de qué es lo que tengo. Claro que sí tengo algunas ideas, pero yo creo que sí hay que ser mucho más precisos porque eso ha ocurrido durante 25 años, sexenio tras sexenio, gobierno tras gobierno, llegan y hacen una serie de políticas públicas para mejorar la calidad del aire que no han funcionado definitivamente porque no tienen un buen diagnóstico. Y yo creo que aquí lo principal es primero el diagnóstico certero, creíble, verificable, comprobable y posteriormente acciones no en un sentido, sino en una gama de sentidos en el cual intervienen un montón de secretarías, porque normalmente siempre pensamos que es únicamente Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Salud y otros más. Necesitamos que esto sea transversal. Claro. A ver, yo quiero nada más aquí jugarle al abogado del diablo lo que dijo Hermes Valentina, que él dice que faltan los diagnósticos. Yo te pregunto, a lo largo de estos años que has vivido aquí, ¿no se han hecho los suficientes diagnósticos y se le ha entregado información a la autoridad puntual para que tome acciones y no las han hecho? Yo diría que fue hecho esta tarea, pero a principios de los años 20, exactamente a partir de la información de la red de monitoreo, cuando ubicaron dónde fueron principales contaminantes y cuáles fueron sus orígenes, enmarcando incendios forestales como uno de los principales a lo largo de la temporada seca y sobre todo ubicando la presencia de los contaminantes que no fueron diagnosticados con precisión, pero que ya se dirigían hacia quema de llantas, así como ladrilleras, diciendo que Tonalá y Tlaquepaque presentan, digamos, regiones de una tremenda contaminación, probablemente por, digamos, este tipo de actividades. Yo lo único que quiero comentar que esto no fue solamente presentado y solicitado, sino también ya se habló que la verificación también es un programa obsoleto, que no funcionó, porque durante casi también de 15, 20 años lo aplican, y si realmente esto hubiera sido un programa solución, en este caso la contaminación caería. Sin embargo, está creciendo. El problema no fue la, digamos, contaminación por autos, tiene su participación, sin duda alguna. Todavía en 2019 nos solicitó también representantes de Morena nuestra participación como científicos para analizar esta situación de verificación. Particularmente yo hice este análisis y dije, verificación no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque si la gente compra autos del año o con una antigüedad de 10 años, es decir, su aportación de contaminantes solamente por la tecnología de estos carros no permite contaminar. Entonces, no es el problema. El problema es la industria que, pues, por no pagar multas con algunas mordillitas, pues, baja sus, digamos, estadísticas en la cantidad y calidad de los contaminantes y muchas otras cosas, por ejemplo, como la quema de llantas o, por ejemplo, la cantidad de ladrilleras que está creciendo en lugar de ser
controlado, por ejemplo, el número y sobre todo la calidad de materiales que se utilizan para esta industria. Se habló en 2019 allá en el Congreso del Estado de que se requiere un programa integral que incluye exactamente involucrar varias secretarías, pero que se analiza el uso del transporte público para disminuir el uso del auto, que se amplíe el programa de zonas verdes. ¿Por qué? Porque exactamente los árboles, pastos, arbustos, las que captan los polvos y los gases que se asientan y que se absorben por materia verde. Es decir, múltiples acciones, pero otra vez, 3 años o 4 años después de que hablamos de esto, regresamos con el programa de verificación por alguna razón y otra vez no tenemos nada ni en ampliación de los parques o zonas verdes en la zona. Al contrario, se amplían, se construyen más y más, segundo piso, tercer piso, no sé cuántos pisos más van a construir, claro, supuestamente para aligerar el flujo de los autos y con esto aminorar la contaminación. Esto no es la solución. Muy bien, entonces de acuerdo a lo que escuchamos, hay las radiografías, ha habido diagnósticos. Incluso en la página de la Secretaría de Medio Ambiente uno puede leer cuáles son las principales fuentes de contaminación. El problema es que no hay doctores. Voy a la pausa, regreso con más. Aunque algunos estudios señalan que los vehículos serían responsables apenas del 8% de la contaminación del aire de la metrópoli, el gobierno del estado apunta a un programa de verificación vehicular para mitigar los efectos del problema. Con más de 4 millones de unidades en el estado, las autoridades diseñaron el proyecto de verificación responsable que, en teoría, pretende verificar a todos los vehículos por calendario según sus placas, lo que ha sido calificado más bien como un programa recaudatorio. ¿Quiénes contaminan el aire en Guadalajara? Nos preguntamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Abraham Gobel, ¿cómo está diseñado ahorita el programa? A unas semanas de que comiencen a aplicarse multas. ¿Está listo realmente para aplicarse el programa de verificación y sobre todo para cumplir con el objetivo de reducir la contaminación? Sí, desde luego que no. Es imposible que el gobierno del estado quiera implementar un programa para darle la cobertura a casi 4 millones de vehículos en el estado y más concentrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Recordar lo que habíamos comentado, 288 líneas licitadas desde el 2018-2019, de las cuales no se han vendido, por decirlo así, no se han concesionado ni la mitad. Aunado a ello, no se ha podido implementar, son 100 líneas las que ya están concesionadas, no se han podido implementar, apenas van 40 líneas. A ver, cuando dices líneas, para que la gente que no está viendo le quede claro, la línea donde se verifica el vehículo, ¿no? Efectivamente, para que lo entienda de alguna manera, son como gasolinerías de una bomba, por decirlo una línea, o gasolinerías de 10 bombas, 10 líneas, que es la capacidad que tendrían para implementar el servicio. Claro. Entonces, ya van casi 5 años, donde nada más tenemos 10 centros de verificación, y en estos 10 centros de verificación están distribuidas estas 40 líneas, 40 bombas, que son los equipos analizadores de gases con sus dinamómetros. Entonces no se puede dar ni la cobertura, ni siquiera por mes placa. Es decir, ahora que quieren soltar la multa para julio, la placa 6, estamos hablando de casi 200,000 vehículos de placa 6. No es posible ni siquiera en estos pocos centros de verificación. Número 2, ¿cuál es el motivo? El sector empresarial no está teniendo atracción ni inversión. Únicamente empresas como Dreca y como iPlus, que son Argentina, y Dreca, que son de Alemania, son los únicos que le están entrando al negocio porque ellos tienen monopolios a nivel internacional, de lo cual ellos no conocen el mercado local. Entonces, de alguna manera, digo que son un poco ingenuos porque pues están apostándole. Dreca ya tiene casi 100 millones de pesos invertidos y ahorita yo creo que ya están berrinchando, por eso el gobernador se atreve a manotear y decir, ya en julio sale la multa. Eso es imposible, no puedes castigar a la ciudad
ciudadanía de esa manera. Entonces, al no haber atracción empresarial, nos preocupa porque entonces, ¿hasta cuándo se va a implementar de una manera integral? Número 2, también que quiero dejar muy claro y reforzando lo que nuestros compañeros han mencionado. Es muy importante que el gobierno del Estado ponga atención a los estudios internacionales. Por ejemplo, un estudio de Innovation Health de Canadá expone que 8.8 millones de ciudadanos han muerto por la mala calidad del aire, sobre todo enfocado en las partículas PM2.5. Eso es muy importante vigilar, como decía ahorita el doctor Hermes. Las 10, 12 estaciones que hay, solamente 3 pueden estar supuestamente vigilando estas partículas, que son de las más peligrosas, porque son, para que la gente lo sepa, son mucho más pequeñas que un grosor de un cabello. Estas pueden entrar a los pulmones y puede entrar a la sangre, y esto provoca también enfermedades muy peligrosas. Entonces, ¿dónde está la autoridad vigilando esto? Por último, concluyo con que se sustenta con un estudio del Instituto Mexicano del Petróleo, el cual expone que con este rediseño que nos está costando 3.800 millones de pesos a los jaliscienses, de los 8.183 gases contaminantes que están en la atmósfera dispersas, nos vamos a ahorrar, fíjate nada más, y eso que lo tomen nota, 310 toneladas al año. Es muy pobre el resultado que nos propone esta autoridad para un costo tan grandísimo para los jaliscienses. Muy bien, Cecilia Márquez, te había dejado tarea. A ver, el presidente da marcha atrás a un programa de verificación porque venimos de mecánica. una pandemia. Las personas traen problemas financieros claros después de esto. Estamos enfrentando una guerra mundial. Hay incrementos en costos en todos los sentidos, en todos los países. Y mientras algunos estamos luchando por implementar plan de subsistencia alimentaria, de evitar que la inflación se incremente, en el Estado se están pensando cobrar multas, o sea, fíjate bien, victimizar a aquellas personas que tienen pocos ingresos. Entonces, esto es contrario a lo que el presidente dice. Yo creo que el hecho de dar para atrás en una verificación, como se venía planteando en su momento, el presidente lo va a buscar para que sea gratuita y buscar la prevención. Así como se ha hecho en otros sentidos, ¿no? En materias de salud, buscar que la prevención y que el ciudadano sea consciente de qué puede tomar de medidas en sus casas, ¿no? ¿Un programa de verificación vehicular como el que pretende implementarse aquí en Jalisco puede ser gratuito también? Por supuesto, nada más tendríamos que evitar estas empresas que nos están desangrando, porque estas empresas ya están cobrando miles de millones, hay que decírselos a los ciudadanos, están cobrando miles de millones, hagan o no hagan su trabajo. Eso no se lo dicen a ningún jalisciense. ¿Está en el contrato? ¿Cuántos están en el contrato? ¿Cuántos millones son, ingeniero? 3.800. 3.800 millones de pesos que en lugar de estar invertidos, perdón que te lo diga, en programas de salud o en programas incluso de gratuidad para que se le haga el servicio a los autos, podrían dar mejor resultados o aplicarlos en personal que vaya y verifique a las ladrilleras o aplicarlos en personal que vaya y cuide la quema en los bosques, ¿no? Todo eso podría, imagínate todo ese dinero invertido en esto, en lugar de estar pagando a una empresa extranjera porque te implante algo que no tiene realmente forma de ser aplicado en un estado. A lo que voy es, los ciudadanos lo que necesitan es seguridad en salud, seguridad ambiental. Y la seguridad ambiental solo se da cuando realmente tienes la voluntad política. Por eso, aunque muchos digan que el presidente es populista, pues yo prefiero un presidente que dice no vamos a seguir desangrando con algo que en realidad no tiene un objetivo y una razón de ser o una solución si no le aplicamos en otros sentidos. El programa de Sembrando Vidas tiene un objetivo, es reforestar las zonas devastadas de los bosques. Y ya se ha hablado de que el programa busca hacer reforestación en las ciudades. Claro. Que ese Sembrando Vidas sería entonces otro pulmón para la salud. Muy bien, ese es un buen punto, Hermes, la zona verde que hablaba Valentina también para, digamos, amortiguar el tema de la contaminación. ¿Cuáles otros más serían? Sí, definitivamente las áreas verdes pues son absorbedores de muchos de los gases, principalmente dióxido de carbono, pero tenemos una gran cantidad de medidas más que podremos implementar al mismo tiempo. Por eso yo te decía que era transversal y tienen que involucrarse muchas secretarías. Yo hablaba, por ejemplo, de la calidad de las gasolinas. Si tuviéramos una calidad de gasolina mucho mejor, las emisiones por fuentes móviles serían menores. Si hubiera una semaforización sincronizada real, pues obviamente eso evitaría que el auto estuviera frenando, acelerando
consumiendo menor cantidad de combustible. Si tuviéramos vías en las cuales solamente existieran automóviles y no fuera combinado con la movilidad no motorizada como las bicicletas, pues obviamente evitaríamos accidentes, evitaríamos atascos, evitaríamos un montón de cosas. Pero aquí se pretende combinar un montón de cosas que no son compatibles. En otras ciudades del mundo tenemos calles exclusivas para autos, calles exclusivas para bicicletas y no hay ningún problema. Pero aquí me parece que estamos en un proceso en el cual queremos aparentar ser países de primer mundo, quedándonos siguiendo o permaneciendo como países tercermundistas. Y bueno, te puedo poner ejemplos de que hay iniciativas personales de ninguna organización de poner topes en donde no está permitido poner topes, supuestamente para controlar el tráfico. Y obviamente esos topes ni están autorizados, ni dan el servicio que tienen que dar y por lo tanto están obstaculizando precisamente el flujo vehicular. Entonces, te digo, te puedo enumerar un sinnúmero más de cosas, pero pues todo tiene que ser de manera organizada, de manera segmentada, participando todas estas secretarías y siendo el objetivo transversal, no el objetivo vertical de cada una de estas instituciones, sino transversal completamente. Y sobre todo, Valentina, en el tiempo también. No puede ser un cambio en 3 años, por ejemplo. Tiene que ser un proceso. Siempre fue una crítica de mi parte que programas del medio ambiente no son programas a corto plazo. Es decir, el cambio de políticos, de partidos políticos de 3 a 6 años, desafortunadamente rompen estos programas a largo tiempo que requieren ser vigilados y cumplidos, por ejemplo, para preservar el medio ambiente, para preservar servicios ecosistémicos, para preservar la mayor concentración de contaminantes y con esto disminuir el problema de contaminación del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo que, desde mi punto de vista, no existe un mecanismo que permite cumplir este programa exactamente por una no voluntad política ante el cambio de autoridades. Debe de haber algún instrumento legislativo, jurídico, yo no sé cómo llamarlo porque yo no soy... Doctora, lo vamos a hacer. Fíjate que ahorita me acabas de dar una muy buena idea. Y ya me comprometo contigo. Persígueme, doctora. No va a pasar más de 22 años, eso te lo juro. Yo agradezco mucho esta oportunidad y le digo, yo siempre trato de participar con el gobierno, con diputados, con el Congreso. De hecho, en 2017 trabajamos con una diputada que, con la propuesta de exactamente mejorar la fórmula de gasolina para zona metropolitana de Guadalajara, porque si en zona metropolitana de la Ciudad de México hay gasolina de mejor calidad, no somos personas de segunda clase. Entonces, en 2017 se fue la propuesta. Respuesta, hasta la fecha... Era un proyecto que involucraba etanol, algo así, ¿no? Exactamente. Era, en primer lugar, mejorar la propia gasolina. Y segunda propuesta era sustituir en fórmula química el 100% de gasolina a un 10% de etanol. De tal manera preguntaron, ¿y qué van a hacer estos 10%? Pues físicamente es fácil. Si el 10% menos de gasolina se quema por un motor, significa que el 10% menos de los combustibles procediendo de esta combustión, es decir, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, van a salir al aire. Con esto nosotros podemos garantizar aminorar mínimo un 10% de la contaminación que sale a la atmósfera. Es decir, siempre la ciencia, al menos en nuestro grupo del Instituto del Medio Ambiente y Comunidades Humanas, trató de subastar con la información científica para una correcta toma de decisiones. Pero, como le digo, el cambios políticos, cambio de autoridades, de repente rompen estos programas. Uno tiene que buscar nuevas conexiones, buscar nuevas ventanas o digamos, proyectos en donde uno podría incorporar con sus propuestas. Y desafortunadamente, debo reconocer, los últimos 3 años probablemente fueron de los más complicados en materia de medio ambiente y políticas de preservación del medio ambiente, más subsidio para solucionar problemas del medio ambiente relacionado con contaminación del agua, relacionado con contaminación del aire. ¿Por qué? Porque por alguna razón
no hay presupuesto designado específicamente a una ciencia que involucra, digamos, los mejores científicos que encuentran cómo solucionar el problema, claro, para poder solucionarla, no políticamente, sino verdaderamente encontrar la solución. Bueno, pues ya le abrimos aquí en Ruta 44 una ventana con la diputada Cecilia Márquez. Voy a una pausa, regreso a las conclusiones del programa. Es que sí hay presupuesto. Con un costo de 500 pesos por unidad verificada y multas de 2,000 pesos para los omisos, el programa de verificación vehicular de Jalisco es cuestionado por considerarse más bien un negocio. El proyecto fue licitado y otorgado a una compañía extranjera, a raíz de que el presidente López Obrador anuló un programa de verificación mecánica en el país para cuidar los bolsillos de los ciudadanos. Hay voces que piden que haga lo mismo con el de Jalisco. ¿Quiénes contaminan el aire en Guadalajara? El tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones y comienzo contigo, Abraham. Bien, es más que evidente que los resultados de estas implementaciones de las políticas públicas que está haciendo el Ejecutivo Estatal no están dando resultados. Por lo tanto, y además que no cumplimos, eso es algo muy importante, en la zona metropolitana no cumplimos con la NOM 025 de la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué dice esa NOM? Perdón. Esta habla de las partículas dispersas en la atmósfera. Hay un límite máximo permisible. Estamos fuera de rango. Eso es evidente. Por tal motivo, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución de Jalisco? ¿Qué dice la ley orgánica y el reglamento y la ley del Congreso local? Si no está generando un resultado, alguna ley, algún programa, hay que modificarlo. Entonces, yo lanzo este reto y este desafío al titular del Ejecutivo. Así como con el pretexto de la norma 047 Semarnat 2014, que dijeron, van para afuera los talleres porque hay una nueva norma. Esa nueva norma no decía, saca a los talleres o implementa un programa. No. En su transitorio exponía que había que hacer las modificaciones tecnológicas únicamente, no que se sacaran de la manga un programa, mejor dicho, un negocio, para favorecer a una empresa de California, a una empresa de Alemania y una empresa de Argentina. Por lo tanto, y en virtud de estas disposiciones legales, pues vamos a presentar al Congreso como ciudadanos, como una herramienta de participación ciudadana, una reforma de ley, solicitando al Poder Legislativo, oye, no están los resultados y aquí están las pruebas y los estudios y aquí están las pruebas. Por lo tanto, solicitamos esta modificación. ¿Por qué? Porque la salud pública no puede estar sometida a negocios y caprichos de particulares, no puede haber un coto de poder. Entonces, pues aquí tienen que hacer su chamba los representantes de elección popular, legislar y buscar las políticas que van que son constitucionales, el saneamiento del medio ambiente. Entonces, nosotros como talleres adoptamos esta nueva norma de la Secretaría de Economía que habla de la físico-mecánica, somos los expertos y retomamos la norma de la 047 para hacer la verificación físico-mecánica y de humos de manera gratuita. O sea, ese desafío se lo lanzo al titular del Ejecutivo. O sea, que el dinero sí existe para poder reformar la ley y los mecanismos y la infraestructura también existen. Entonces nosotros decimos, levantamos la mano y decimos, nosotros hacemos las reparaciones y los mantenimientos y una revisión, inspección visual, inspección mecánica y inspección de humos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el equipo, ya tenemos la infraestructura. Lo hacemos de manera gratuita para que la población no siga siendo desfalcada con estos negocios mercenarios. ¿El programa de verificación vehicular que se pretende implementar en Jalisco se puede hacer gratuito? Desde luego que sí. Si levantamos, como dicen por ahí vulgarmente, la paleta al gobierno del estado, lo que es la recaudación de placas, lo que es refrendos, cambios de propietario, todo eso genera más de 6,500 millones al año. Con eso se puede implementar. Si el gobierno lo hace, se puede hacer gratuitamente también. Muy bien. Cecilia Márquez, tus conclusiones. Pues yo creo que el reto ya está. Profesora, tomo la palabra. Los científicos, bienvenidos sean. Pero creo que desde el Congreso Federal podemos hacer algo. Ahorita que me dieron varias ideas
que las voy a trabajar, te las oferto para que las compartas con el auditorio de Canal 44. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden a perfeccionarlas y que las presentemos en el Congreso Federal. Y además, yo sí creo que la verificación tiene que ser gratuita. Pero además te voy a decir una cosa, con el dinero que está tirando el gobierno del Estado, podrían realizarse preventivos, servicios preventivos a muchos automóviles y a muchas personas que no pueden pagar estos servicios. Y de esta forma podríamos ayudar. Otra de las formas sería que el cártel de cárteles, el inmobiliario que está en el estado de Jalisco muy bien establecido y que da tantos dividendos, sea también revisado a profundidad. Estos permisos de construcción donde no deben de hacerlos, estas ideas de que hay que crecer todo a ladrillo y a concreto en lugar de pensar en lo verde, también deberían de analizarse. Estas políticas son las que nos tienen en la zona metropolitana de una forma ahogados. Y ahogados, estoy diciendo muy en serio. Está corroborado por parte de algunos estudiosos de la salud que el COVID tuvo una mayor afectación en la zona metropolitana de Guadalajara, no solo por el COVID mismo y la saturación de volumen de personas, sino también por los índices de contaminación. Muy bien. Hermes Ulises Ramírez, tus conclusiones. Sí, yo creo que al final de cuentas, como ya bien lo han dicho aquí las personas que están en la mesa, pues sí se puede hacer una verificación responsable de verdad, y puede ser completamente gratuita. Yo, de hecho, durante mucho tiempo me he cuestionado eso, si es recaudatoria o no, y definitivamente que es recaudatoria. Si el gobierno de verdad quisiera apostar a mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad, pues es invertirle, y todo ese dinero que invierte en otras cosas que no le dan ningún beneficio a la sociedad, podría emplearse precisamente esto. Y por otro lado, pues también ellos manejan mucho el discurso del famoso Fondo Verde, que muchas de estas sanciones, que muchos de estos pagos que se hacen por la verificación vehicular van a ir a un fondo verde que se va a aplicar para la mejora de la calidad del aire. Yo no he visto por ningún lado ninguna de esos, vamos a decir, políticas que ellos dijeron que iban a estar aplicar con incluso ese famoso las sanciones para los autos que corren, etcétera, también. Fondo Verde. Yo nunca he visto ninguna aplicación de un centavo en ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que vámonos poniendo serios en ese sentido. Hay que hacer las cosas como deben de hacerse, de manera correcta, y hay que aplicar el dinero a donde es necesario aplicarlo, sin estar malgastando en otras cosas que no tienen ninguna importancia. Entonces, yo creo que esto es prioritario. La calidad del aire repercute en la salud de las personas, y creo que la salud es uno de los ejes rectores de cualquier gobierno. ¿Ya hay estadística, Hermes, respecto a las consecuencias de la mala calidad del aire en Guadalajara, no? Sí, claro. Sobre el tema de salud pública me refiero. Claro que sí, hemos trabajado muchísima gente, incluido la doctora. Yo he trabajado durante 20 años en este tema de cómo incide precisamente la calidad del aire o la contaminación atmosférica en la salud. Obviamente también creo que el instituto trabaja en parte de eso, a lo mejor de diferente manera. Claro. Lo trabajamos. Hay médicos con los cuales hemos trabajado. Yo he trabajado con mucha gente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, precisamente haciendo este tipo de cuestiones, diagnósticos, propuestas y soluciones. No nada más nos quedamos en el diagnóstico, sino que abarcamos todo el esquema para que haya resultados concretos. Pero ¿qué sucede? Que lo presentamos a la autoridad y la autoridad dice, sí, lo voy a leer. Y a mí me ha pasado infinidad de veces. Es que no leen. Sí, lo voy a leer. Lo leen y al final dicen, no le corresponde a una universidad. Y van y lo tiran a la basura. Dices, bueno. Muy bien. Valentina Davidova, tus conclusiones. Bueno, me gustó mucho lo que mencionó Ulises, y yo quisiera con esto concluir. Definitivamente la Universidad de Guadalajara está formando especialistas en cuestión de salud ambiental, en donde a partir de la problemática que se da en materia de contaminación del aire, contaminación del agua, cuestión suelo, climática, ruido, temperaturas altas, isla del calor, y siempre en función de la salud pública. ¿Cómo nosotros podemos detectar el problema? ¿Cómo podemos localizar, diagnosticarla y además
qué tipo de solución debemos aplicar. Son propuestas académicas, científicas, que están a la mano para cualquier autoridad que podría utilizar esta información en búsqueda de realmente soluciones efectivas. Yo solamente quiero recordar a nuestras autoridades, recuerden ustedes que les dieron voto de confianza. Ustedes son autoridades porque la gente les confiaron, porque la gente esperan que van a solucionar sus problemas. No cobrar a la gente para solucionarlos, sino buscar las soluciones más propias para el pueblo que les dio el voto de confianza. Solamente recuérdenlo. Es lo único que yo quiero decir para terminar. A ver, nada más una precisión, Valentina. El tema de la contaminación ambiental estábamos dejando de lado que el principal problema es la salud pública, que está en el fondo, ¿no? Ese es el problema, que todo lo malo que se hace en el medio ambiente siempre concluye en mal bienestar, es decir, empeora la salud pública, empeoran las condiciones de vivienda que a su vez más afecta la salud pública y sobre todo si la gente no tiene buenos recursos para atender esta salud, el problema se convierte en algo crónico que cada vez se agrava ante las condiciones de contaminación del agua o las condiciones de contaminación del aire. La salud pública es se puede decir, es un tope derecho humano del pirámide en donde se converge toda la problemática relacionada con contaminación y medio ambiente descuidado. No solución ambiental es el problema de salud pública. Y después ahí vamos a necesitar programar enormes presupuestos para incrementar hospitales, para incrementar camillas ante las pandemias y epidemias, nuevas enfermedades. Mientras todo esto podría ser evitado con acciones preventivas relacionadas con cuidado del ambiente, bajando niveles de contaminación, resolviendo problemas, áreas verdes. Con esto uno podría mejorar la condición de vida en una urbe, en una ciudad, en regiones suburbanos, si hubiera sido una buena solución de transporte. Es decir, muchos problemas del desarrollo urbano y rural, preservando el medio ambiente, acotarían en una mejor salud y menor gasto en otras instituciones emergentes. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Gracias a usted. Abraham, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a los compañeros porque me encanta aprender también de ustedes. Cecilia, muchas gracias. Yo cada vez que vengo a tu programa es como si viniera a un curso intensivo y me hace muy feliz. Además me llevo compromisos que después vamos a cumplir de verdad. Muy bien, muchas gracias. Hermes, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, Carlos. Y muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.